Lamentablemente todo este esfuerzo tengo que cancelarlo porque tengo que ir aquí. Ahí sí. Ya, bueno, como ya les había dicho, vamos a ver fuerza. Así que bueno, lo que sale ahí, dinámica. Ya habían visto cierto concepto de fuerza, así que, por decirlo de alguna forma, lo vamos a ver más o menos, no sé si rápido, pero vamos a suponer que ya se vio y que más o menos entiende el concepto. Primero es la idea de fuerza, que es el concepto de fuerza. Lo primero es que una atracción entre dos cuerpos, ya una interacción. Puse atracción y esto está erróneo, discúlpenme. No sé qué andaba pensando. No es una atracción necesariamente, es una interacción. Esta es la forma un poco, por decirlo así, más genérica de definir fuerza, porque hay varios tipos de fuerzas. Tenemos las cuatro fuerzas elementales, que son la electromagnética, la de gravedad, que ni siquiera es una fuerza, pero vamos a suponer que sí, la nuclear débil y la nuclear fuerte, ¿ya? Pero a nivel general podemos decir que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Esa interacción generalmente, de manera clásica, pueden ser dos, o atractiva o repulsiva. En el caso de la fuerza, por ejemplo, de gravedad, que ya vieron un poco, es atractiva. Por ejemplo, aquí aparece un cuerpo de masa m grande y un cuerpo de masa m chico. Y estos dos interactúan entre ellos. ¿Cómo sienten atracción? Se atraen y de esa forma es lo que digamos, lo que entendemos físicamente como fuerza. ¿Ya? Y de manera general también tengo que decirles que en mecánica clásica, o sea, todo lo que estamos viendo ahora, eh, las fuerzas son las responsables del movimiento. Todo movimiento se genera por uno o que otro tipo de fuerza, ¿ya? Así que esa es la idea. Recuerden que si voy muy rápido, voy muy lento, me avisan, ¿ya? Para eso está el chat aquí, mm, porque por ejemplo esto ya lo tenemos, pues si hay gente que quizás está anotando u otra cosa, para que sepan. Pero bueno, esto es un ejemplo de manera como genérico, ¿ya? Interacción entre dos cuerpos. Y lo importante, insisto, dinámica. Dinámica es la causa de las fuerzas, perdón, la causa de los movimientos. Y la causa de los movimientos, en todo lo que nos importa, es algún tipo de fuerza, ¿ya? Las fuerzas son las que generan el movimiento. Así que vamos a pasar a lo siguiente, que para empezar a entrar más detalle. Y además, esto se supone que ya lo vieron más o menos como la fuerza conceptualmente y las leyes de Newton, así que vamos a empezar de lleno con la materia, digamos, por decirlo así, más dura. Lo primero es la ley de gravitación universal, que lo que dice es que todos los cuerpos, por tener masa, se atraen. Es lo que sale aquí entre comillas. Eso es la verdad, lo que dice la fuerza en palabras, lo que dice la ley de gravitación universal en palabras. Todos los cuerpos, por el hecho de tener masa, se atraen. Eso es lo que importa. Sin embargo, la ley no dice solamente eso. La ley establece la siguiente ecuación, la ecuación que sale acá abajo, que es la ecuación de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad se calcula de la siguiente forma, multiplicando la masa de los cuerpos, porque recuerden que la fuerza, cualquier tipo de fuerza, es una interacción entre dos cuerpos, así que sí o sí tienen que haber dos cuerpos. Así que en el caso de la fuerza de gravedad, se multiplican las dos masas, m1, la masa del cuerpo 1, m2, la masa del cuerpo 2, por g, que es una constante, la famosa constante de gravitación universal, y todo eso dividido la distancia al cuadrado. ¿Por qué r y no d? Bueno, porque r viene de radio, y radio se asocia con distancia. Eh, Así que es como cosa de costumbre. Si ustedes quieren colocar aquí una D en vez de la R, está correcto, o sea, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero usualmente se coloca la R. Quizás venga del inglés. No, la verdad es que no lo tengo claro porque eh, distancia en inglés se dice igual que en español prácticamente. O se escribe igual en realidad. Así que no es como que sea la gran diferencia. R de radio, como lo puedo decir. Te parece mucho a la ley de Coulomb. Exactamente. De hecho, es la misma, solo que la constante es distinta y en vez de las masas son las cargas.
Sí, ¿por qué será? Bueno, la naturaleza actúa de maneras misteriosas y la descripción de la naturaleza también funciona así. Así que sí. Lamento decir que estas son las únicas dos ecuaciones que están emparentadas, digamos, porque las otras de las ecuaciones de los nucleares, digamos, de las fuerzas nucleares, la cosa es distinta. Además que ya empieza ya mecánica cuántica, entonces ya hablar como de fuerza ya es distinto, es otra cosa. Pero lo que importa entonces, en realidad, lo que importa en esto es la ecuación, que dice que la fuerza es igual a m1 por m2 dividido r2 y todo eso por g, o mejor, m1 por m2 por g dividido r al cuadrado. G es la constante de gravitación universal, es una constante que está en todo el universo, que mide eso, 0,6, mejor, voy a decirlo en idiomas de notación científica, 6,67 por 10 elevado a menos 11, y la unidad de medida, newton metro cuadrado dividido kilogramo cuadrado, esto que sale acá. No importa, nadie se tiene que saber esta constante de memoria, lo único que importa es que se den cuenta que es un número demasiado chico, demasiado chico. ¿Y en qué afecta esto? Aquí la ley de gravitación universal dice explícitamente, todos los cuerpos por el hecho de tener masa se atraen. Si lo pensamos bien, entonces cualquier cosa que tenga masa atrae a cualquier otra cosa que tenga masa. Por ejemplo, un celular o uno mismo como persona. Uno, no sé, pues una persona que dice, no, yo peso 5, bueno, ya, no sé, 80 kilos. Ya, tiene masa, debería atraer a cualquier otro cuerpo con masa independiente de la masa, o sea, puede ser una cosa muy chica, aún así debería tener atracción. Y efectivamente, pero ¿por qué no se nota? ¿Por qué no se pegan las cosas a nosotros o las cosas se pegan y cosas así? No, no se nota que se atraen, porque si uno coloca, no sé, po, un control remoto, ya es porque es lo que tengo en la mano, y un celular, y los deja así en el aire, como que uno no siente que se quieren atraer y como que se quieren pegar. Bueno, eso pasa porque la constante, este número que está aquí, es tan chico que hace que solamente la gravedad se note cuando son cuerpos muy masivos, o sea, cuerpos, por decirlo así, gigantescos, con mucha masa. Entonces, la gravedad se nota solamente cuando hay cuerpos con mucha, pero mucha masa, como por ejemplo los planetas o los asteroides o cosas así, cosas, digamos, a nivel, por decirlo así, espacial. Cuerpos con tan poca masa como las personas, como un edificio, como un avión gigante, como, no sé, como un volcán, no generan, bueno, un volcán podría ser, pero tendría que estar flotando en el espacio, pero un cuerpo gigante, por decirlo así, un edificio ya que tiene mucha masa, no genera una atracción independiente que se note, no genera una gravedad notoria, ¿ya? Así que es importante también decir que aquí aparecen dos fuerzas, F1 y F2. Uno habla de la fuerza de gravedad, una persona generalmente habla de la atracción que genera la gravedad, ¿ya? En estricto rigor, la atracción es mutua, es recíproca. ¿En qué sentido? En que M1 sufre una fuerza por M2 y también, al mismo tiempo, M2 sufre una fuerza por M1. ¿Qué pasa? Que eso, en realidad, em, se asume como que la fuerza es una sola. ¿Por qué se asocia a una sola? Porque la otra simplemente es la reacción. Es la reacción. Recuerden que en la tercera ley de Newton dice que a cada fuerza que aparece, oh, pensé que llegó alguien. Aparece una reacción. Entonces, por ejemplo, si este cuerpo le ejerce una fuerza a M2, que está como que lo tira para adentro, automáticamente el cuerpo verde le va a tirar también al mismo tiempo a M1. Se tiran mutuamente. Entonces, por ejemplo, para que sea como más claro, claro, uno dice la gravedad de la Tierra. Y sí, la gravedad de la Tierra es la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros, ¿ya? Que bueno, obviamente se nota porque uno salta, qué sé yo, y se tira al piso, se tira a la Tierra, al planeta. Pero automáticamente por la tercera ley de Newton, también nosotros le ejercemos la misma fuerza, ojo, la misma fuerza en sentido opuesto. O sea, la misma fuerza de gravedad, nosotros también tironeamos a la Tierra, pero obviamente la tironeamos súper poco, no va a pasar nada, ¿ya? Y obviamente solamente es notorio de la Tierra con nosotros, a diferencia de dos planetas o dos estrellas, qué sé yo, que la atracción sí es más, se nota, ¿ya? Se nota. Así que esa es la idea digamos, la gravitación universal. Vamos a pasar entonces ahora a
lo siguiente, bueno, si no hay duda, eh, insisto, aquí todo lo que sale acá escrito es más o menos es lo que sale acá en la ecuación, es lo que sale en la ecuación. Pero recuerden, es F, como dice aquí, donde F es la fuerza de gravedad. F1 y F2 son iguales, así que uno automáticamente escribe solamente F grande. F. F es la fuerza de gravedad. Así que bueno, vamos a continuar. Recuerden que si tienen dudas, pregunten, si no, yo voy a asumir que vamos avanzando, ¿no? Esa es la ley de gravitación universal. Hay un ejemplo, para que se entienda. Eh, dice, si la fuerza de atracción gravitacional entre la Tierra y la Luna es F, ¿cuál de las siguientes proposiciones permitiría disminuir dicha fuerza a la mitad? Esto es un ejercicio clásico, eh, digamos como, por decirlo así, de matemática. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar necesariamente la ecuación. ¿Qué nos dice la ecuación? La ecuación nos dice, voy a retroceder aquí, nos dice M1 por M2 partido R2, ¿ya? O sea, las masas están arriba y la distancia está abajo y está elevada a 2. Entonces, veamos, ¿qué dicen aquí la primera? Esto idealmente uno tiene que tratar de hacerlo como al ojo, ya esa es como la idea. Primero dice, duplicar la masa de la Tierra y aumentar la distancia entre la Tierra y la Luna al doble. ¿Qué va a pasar? Si uno duplica la masa de la Tierra, lo que estaríamos haciendo es aquí colocar un 2, ¿ya? Yo creo que de hecho voy a hacerlo de una forma que digamos se pueda entender, porque me acabo de dar cuenta que quizá en palabras no quede muy claro, entonces voy a tratar de hacerlo aquí, a ver cómo me sale. Ya ver, esta es la fuerza, ¿cierto? M1, M2 y todo eso, voy a ponerlo en paréntesis, dividido la distancia elevada a 2. Distancia y elevado a 2. ¿Cómo hago el elevado aquí? Y sí, eso. Ya, esa es la ecuación. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Dice, sí, apúrate. Dice, duplicar la masa de la Tierra y aumentar la distancia al doble. Eso es lo que está diciendo la uno. Entonces, para verificar lo que tenemos que hacer en la ecuación es colocarle un 2 a la masa de la Tierra, que puede ser una de las dos masas, da lo mismo, y la distancia duplicarla también al doble. Entonces sería, la fuerza hasta aquí, bueno, una fuerza nueva que no conocemos, sería 2, ¿cierto? 2m1m2. Aquí se está multiplicando por si acaso, ya le voy a colocar un X ahí porque no. Entonces, claro, aparece un 2 arriba de la fracción. Cuando aparecen números arriba en la fracción es porque está aumentando, ya en el numerador. Cuando aparecen números abajo de la fracción es porque está disminuyendo. Entonces, por ejemplo, em, si tuviese solamente este 2 dividido aquí la distancia, cuadrado, tendríamos que se está duplicando la fuerza, porque está apareciendo exactamente lo mismo de antes, pero aparece un 2 arriba, multiplicando. Entonces la fuerza se duplicaría. Así que estaría correcto. El tema es que aquí no se está solamente haciendo eso, se está duplicando la masa de la Tierra, pero al mismo tiempo se está duplicando la distancia. Y al duplicar la distancia va a pasar algo distinto porque la distancia está elevada a 2. Entonces hay que elevar a 2 también ese número que está ahí, que era un 2. Entonces va a quedar así. Va a quedar 2m1 por m2 dividido, eh, se ve cierto, sí, dividido 4, bueno, d cuadrado, ¿cierto? Pero va a quedar un 4, digamos, que es lo que importa. Así que nos quedan dos números, un 2 arriba y un 4 en la fracción, es decir, 2 cuartos. Y 2 dividido 4
queda así, queda como un medio. Entonces, sería, bueno, M1, estoy usando esto como pizarra. Disculpen por esto, pero debí haberlo hecho antes, no fue muy ingenuo. Quedaría así, que sería lo mismo que escribir, no, nada que ver, un medio así. Un medio M1 o M2 dividido la distancia al cuadrado. Es decir, eso es la fuerza, eso que está acá, eso es la fuerza. Por lo tanto, la fuerza resultante, digamos, la fuerza total, se disminuiría a la mitad. ¿Por qué se disminuiría a la mitad? Porque arriba, digamos, una masa se duplicó, entonces se colocó un 2. La otra distancia también se duplicó. El problema es que la distancia está abajo en la fracción, entonces estaría un 2 abajo. Pero ese 2 hay que elevarlo a 2 porque la ecuación te pide que eleve a 2, que está al cuadrado. Entonces ese 2, 2 por 2 te va a dar 4. Entonces te va a quedar un 2 arriba y un 4 abajo. Se simplifica, queda el 2 abajo. Es lo mismo que un medio. O si quieren, como queda el 2 abajo, la fuerza total, la fuerza nueva de gravedad, va a disminuir a la mitad. No sé si quedó claro la idea. Espero que sí, si no, pregúntenme, ¿ya? Pero como queda un 2 abajo en la fracción, queda que la fuerza nueva va a ser la mitad de la fuerza original. Entonces, si pasa eso, ¿va a disminuir la fuerza a la mitad? Sí. En el caso de duplicar la masa de la Tierra y aumentar la distancia entre la Tierra y la Luna al doble, la fuerza resultante sí disminuye a la mitad. Dicen que todo claro por acá. Ojalá sea así para todos quienes están acá. Bueno, yo lo hice aquí medio complicado quizá. Bueno, así la verdad es que así se hace. Pero la idea es que uno lo haga como en la mente. ¿Cómo uno podría hacerlo en la mente? ¿O cómo lo podrían hacer? Un 2 arriba y hay un 2 abajo. Ustedes saben que el número que vaya abajo se eleva a 2, así que al tiro lo elevan al cuadrado, es decir, queda un 4. Va a quedar un 2 arriba y un 4 abajo. Se simplifica, va a quedar el 2 abajo. Y si queda el 2 abajo, disminuye a la mitad. Si quedara un 2 arriba, la fuerza se duplica. Si quedara un 4 abajo, la fuerza se disminuiría a la cuarta parte, y así, y así, consecutivamente. Esa es como la idea. Así que, bueno, la uno sería correcta. Después, dice, disminuir la distancia entre la Tierra y la Luna a la mitad. ¿Qué pasa si solamente disminuimos la distancia entre la Tierra y la Luna a la mitad? Uf, tengo que borrar todo esto. Yo tengo aquí un truco, digamos, para borrar rápido porque no es como antes. Antes el Paint te hacía, podías hacer crecer la goma. O estoy en otra época. Y eso ya no pasa, así que ahora no. Bueno, o quizás yo no sé hacerlo, de más que se puede, pero yo no sé el control acá. Bueno, si solamente disminuimos, perdón, duplicamos la fuerza, si no me equivoco, dice, no, disminuir la distancia entre la Tierra y la Luna. Si disminuimos la distancia entre la Tierra y la Luna, fíjense, automáticamente, ¿qué pensaría uno? Que de hecho esa es como la idea de la ecuación. Esto se puede hacer intuitivamente. Entre dos cuerpos estén, mientras dos cuerpos estén más cerca, la atracción va a ser aún mayor. Mientras más lejos va a ser menor. Así que si obviamente disminuimos la distancia, va a hacer que la gravedad, la fuerza, claro, de gravedad sea mayor, así que automáticamente está, chao, esta no puede ser, no puede ser la 2 porque nos dice cuál de las siguientes proposiciones permite disminuir dicha fuerza a la mitad. Obviamente, si disminuimos la distancia va a crecer, así que ni siquiera voy a hacer nada aquí, no voy a hacer ningún cálculo. Y pasamos entonces a la 3. Dice, esta es como más enredada también. Aumentar al doble la distancia entre la Tierra y la Luna, disminuir la masa de la Tierra a la mitad y aumentar la masa de la Luna al doble. O sea, hay que hacer tres cosas, hay que poner tres números. La distancia aumenta al doble, la Tierra disminuye y la masa de la Luna aumenta. Entonces sería así. La Tierra aumenta, poner el por. La masa el otro planeta, bueno, en este caso satélite, la Luna disminuye a la mitad. Todo eso dividido de nuevo.
2, que la distancia es al doble, distancia elevado a su... ahí sí. No, si estoy usando Paint, no es como porque sea el más capo en esta cosa, así que no da cierto. Bueno, entonces si no me equivoco era así. ¿Qué fue lo que escribí? La masa uno, que en este caso va a ser eh, la, no, espera, disminuir la masa, la luna aumenta al doble, ¿cierto? Aumentar la masa de la luna al doble. Eso fue lo primero. Aquí está, 2 por la masa de la luna. Después, la masa de la Tierra, disminuirla a la mitad. A la mitad eso significa que tiene que quedar dividida en dos. Aquí está. Y todo eso, ya no le puse el paréntesis, pero todo esto dividido el doble de la distancia, porque dice aumentar la distancia de la Tierra y la Luna al doble. Así que, bueno, aquí viene la magia, es que los dos, digamos, suena raro, pero los dos que están aquí, espera, me voy a escribirlo. Este 2 y este 2 de acá se van a cancelar, porque uno multiplica y el otro está dividiendo. Entonces, 2 dividido 2, chao. Así que desaparecen. Pero el 2 de aquí abajo no, po. Así que ese 2 hay que grabarlo a 2. Está lleno de 2, perdónenme que lo diga así, pero lamentablemente es así. Y este 2 estaba al cuadrado, ya para no decir 2 de nuevo, este 2 estaba al cuadrado, así que lo eleva al cuadrado y queda 4. Entonces, en la ecuación final, por decirlo así, nos queda ya arriba impeque, pero abajo nos quedan un 4. Entonces, eso quiere decir que la fuerza resultante disminuye a la cuarta parte. ¿Por qué? Porque aparece un 4 abajo en la ecuación, en la fracción. O sea, aparece un 4 abajo en la fracción, significa que disminuye a la cuarta parte. Así que sería solamente la uno. Y eso es la A. Aquí está. Aparece así como de la nada, que es muy abajo, pero está la correcta. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Espera, aquí hay una pregunta. Muy buena pregunta. La distancia se mide desde, por ejemplo, con dos planetas, claro, se mide desde la superficie o desde el núcleo punto central. Miren, para efectos de la prueba esta, ¿cómo se llame? De la transición, yo le voy a decir PSU porque es la costumbre, ya, perdónenme, pero para la prueba de ingreso, dale, no puedo decirle PSU. Para razones de la prueba, da lo mismo. La distancia que te dan es la distancia que tú usas. Así de simple. Para efectos reales, por supuesto que influye el radio, digamos, de los planetas. Así que se tienen que tomar las distancias desde el centro de masa del planeta. Pero eso lo deberíais ver, o se deberían ver, lo deberían ver en la universidad. Ahí se ve con eso. En todo caso, no se preocupen porque no hay ninguna magia, porque la gracia de los planetas que son esferas, que Newton demostró que, digamos, ese esfera gigante llena de masa se puede considerar equivalente a un cuerpo puntual, o sea, un punto, de la misma masa de todo el planeta. Así que no hay ningún problema. Pero claro, se tiene que tomar desde el centro del planeta considerando el radio. Pero eso para efectos reales, para efectos de la PSU, la distancia que te dicen es la distancia que tú usas, sin ningún problema. Así que eso está Este es un ejercicio de las guías que subimos. Bueno, si no hay más consultas, vamos a avanzar a la otra parte, porque esto era como lo que había quedado pendiente. Para efectos simples, ¿qué significa la ley de gravitación universal? Los cuerpos con masa se atraen, da lo mismo como cuánta masa tengan. Solamente es notoria para los cuerpos gigantes como los planetas. Y entre más masa tengan los planetas, mayor fuerza. Mientras más lejos estén los planetas, menos fuerza. Mientras más chicos sean los planetas, menos fuerza. Menor masa, menos fuerza. Mientras más cerca estén, menor distancia, más fuerza. O matemáticamente, la fuerza de gravedad es directamente proporcional al producto de las masas, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de los cuerpos. Eso es como el resumen.
Profe, Dígame. la ecuación, por ejemplo, tiene algo que ver con que los cuerpos como que se atraigan a la Tierra, porque son como dos cuerpos también, no sé, pues, cualquier cosa, si un objeto que se cae, tiene que ver como esta ecuación con eso, como con la gravitación. De hecho, sí, si tú pudieras calcular, digamos, podrías calcular la gravedad que te hace que te ejerce la Tierra, porque la masa de la Tierra la conocemos, tu masa, bueno, te pesáis y la tienes. La distancia también puedes hacerlo porque la distancia es prácticamente el radio de la Tierra hacia el centro, y la constante de gravitación universal está calculada, así que sí, lo podrías lograr. Y sí, es la misma. Esta gravitación es la gravedad común y corriente que todo el mundo conoce. Ah, ya, ya, gracias. Lo que pasa es que este fue como una revolución en su momento. Esto fue como lo que explicó caleta de cosas. Esto lo hizo Newton, por si acaso. Y claro, de ahí viene todo lo que, por decirlo así, con el concepto de fuerza viene la mecánica clásica, que en su momento era la mecánica moderna, así como nadie podía creer esto, que era espectacular y funcionaba. Y explicaba caleta de cosas del mundo macro, del mundo como que uno ve con los ojos. Por eso se llama clásica, porque después, cuando quisieron ir al átomo, a cosas más chicas, quedó la embarrada. Y nada de esto funciona. Así que vamos a pasar a lo siguiente, que también tiene que ver con el espacio, que son las famosas leyes de Kepler. Famosas leyes de Kepler. Primera ley de Kepler, son tres, por si acaso. Son tres. Primera ley de Kepler dice, todos los planetas orbitan alrededor del Sol con órbitas elípticas. Órbitas elípticas. Y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Bueno, ¿qué es una elipse? Eso que está acá. Ay, perdónenme que no. Ahí sí, disculpen, no me olvido. Ahí sí. ¿Qué es una elipse? Es como un óvalo, por decirlo así. No veo mi. Ahí está. Esto es una elipse. Como un círculo aplastado. Y, por decirlo así, tiene dos centros. Un círculo, una circunferencia, tiene un centro que, como podrán imaginar, está justo al centro. Bueno, como esto es un óvalo, no tiene un centro así, o sea, bueno, ahí lo tiene, una intersección, digamos, de los dos ejes, por decirlo así, pero tiene dos centros que se llaman focos, uno que está aquí y el otro que está acá. Entonces, lo que dijo Kepler, que es un alemán del siglo XVII, es que el Sol está en uno de los focos de la elipse. Y bueno, todos los planetas, ojo, todos los planetas orbitan en torno al Sol, que era revolucionario y apoyaba a Copérnico y bueno, Galileo estaba muy contento con esto, si es que estaba vivo, porque la verdad creo que no hubiese estado muy contento, pero eso es lo que dice esta ley. ¿Ya? Todos los planetas orbitan alrededor del Sol con órbitas elípticas. Y ojo que no son círculos, son elipses. Y bueno, en la vida real, en lo que importa, eh, son elipses que parecen circunferencias, o sea, parecen círculos perfectos, pero no lo son. ¿Ya? Por eso, igual que uno simplifique a que son órbitas circulares, no, para cálculos, por ejemplo, PSU o como se llame, no hay atado, estamos todos bien. Pero claro, si ustedes quieren tirar un satélite, tienen que considerar la órbita perfecta. O si quieren mandar una cuestión, una sonda a Venus, qué sé yo, para ver la vida que hay allá, si es que hay vida, tiene que ser así. Ya así que esa es la primera ley de Kepler. Órbita elíptica, todos orbitan alrededor del Sol. Entonces pasamos a la segunda ley. Dice, eh, el radio vector que une un planeta y el Sol recorre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Eh, Miren, esto no dice mucho, o sea, dice mucho, pero como que no se entiende, por lo menos yo no... O sea, si me decían eso yo cuando lo escuché por primera vez, como que no caché ni una. Pero acá está un dibujito que yo creo que va a hacer que, un dibujito, un video, que va a hacer que se note más o menos. Esa es la órbita elíptica, y fíjense, bueno, ahí está el foco de la elipse, ¿cierto? Obviamente está exagerada. Miren, esa área la recorre, son áreas iguales, ¿cierto? Que están aquí. Miren, miren, tiene que demorarse exactamente lo mismo en recorrer eso que en recorrer esto. Bueno, no se nota, pero esto
esto que está acá es mejor, sí, esta distancia es mayor que esta, no se nota mucho en realidad, pero sonaría iguales. La cosa es que como esta distancia es un poquito mayor y tiene que recorrerla en exactamente el mismo tiempo que esta, tiene que pasar más rápido. Esa es como la idea. Esa es la conclusión, digamos, que dada esta ley, lo que implica es algo muy simple, que es que mientras más cerca pase el planeta dentro de su órbita del Sol, mientras más cerca pase del Sol, va a pasar más rápido. Así de simple. Bueno, ahí ya empieza ya con cosas. Pero esto, miren, así orbita un planeta, en este caso la Tierra. Está más lejos, más lento. Está más cerca, más rápido. Eso es lo que implica. Eso es lo que dice la segunda ley de Kepler. Eso es lo que importa que ustedes sepan de la ley de Kepler. ¿Qué cosa no entiende, Diego? Para que me escriban aquí, porque. Ah, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Eh, Porque la gravedad, pues mira, si tú estás más cerca, mayor gravedad, mayor movimiento, mayor velocidad. Si estás más lejos, menos gravedad, entonces vas a sentir menos fuerza, vas a pasar más lento. Esa es como la razón, pero funciona, digamos. ¿Ya? No, la verdad es que, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Nadie te lo puede responder, porque funciona así nomás. Recuerden que la física describe lo que pasa. ¿Cómo? Preguntarse el por qué ya es como entrar en algo más metafísico, algo un poco más complejo. Pero por la gravedad. Así que mientras más cerca pase del Sol, más rápido. Mientras más lejos pase, más lento. Ojo, estamos hablando de un solo planeta en su propia órbita. Si se dieron cuenta, era el planeta Tierra el que estaba dando vuelta acá. ¿Por qué? Porque es muy normal confundir la segunda ley con la tercera ley. Y la tercera ley dice otra cosa, pero se parece. La tercera ley de Kepler establece la siguiente ecuación, esa ecuación que está aquí. El periodo orbital de un planeta dividido la distancia que tiene respecto al Sol elevada al cubo es constante. El periodo orbital, por si acaso, bueno, lo que sale aquí, lo que demora el planeta en dar una vuelta al Sol, es eso, ya lo que demora el planeta en dar una vuelta al Sol. Y R es la distancia entre el planeta y el Sol. Es una ecuación que tiene implicancia. Las implicancias de esta ecuación matemática es que eh, mientras un planeta tenga la órbita más lejana, por ejemplo, Neptuno, ya que está así muy lejos, el último, va a demorarse mucho más en dar una vuelta completa al Sol. Mientras más lejos esté la órbita, más se va a demorar en dar una vuelta al Sol. Por ejemplo, la Tierra se demora un año, ya bueno, 365 días. Neptuno se demora mucho más. No me acuerdo exactamente cuánto se demora, pero más de 100 años, fijo, quizás 300. Y por otro lado, Mercurio, que está al ladito del Sol, se demora menos de un año. No sé cuánto se demora, pero insisto, menos de un año. Marte tiene también un periodo distinto. ¿Por qué? Porque depende de la órbita. Si estás más lejos, más te demoras en dar una vuelta al Sol. Mientras estás más cerca, menos te demora. ¿Ya? Esa es la idea, esas son las tres leyes, así como con lo que importa. Y ojo que esta constante es una constante que depende, podríamos decir, de la estrella, porque cada sistema solar o estelar o sistema planetario, no sé cómo quieren llamarlo, va a tener su propia constante. Entonces, la constante es la misma para todos los planetas del sistema solar y por ende hace que pase lo que les decía yo, que mientras más lejos estés del Sol, la órbita del planeta, más se va a demorar en dar una vuelta a este. Así que vamos a continuar. Esas son las tres leyes de Kepler. Las leyes de Kepler y la de gravitación se complementan. Se complementan. Es como una se demuestra en base a la otra. Y por si acaso, Kepler, ¿cómo pudo demostrar esto o cómo comprobó esto? Con mediciones. Así de simple. Midió, bueno, no fue él en realidad el que midió, él se dio cuenta que calzaban con ciertos modelos matemáticos. Fue, bueno, yo no sé hablar danés, así que no sé cómo se pronuncia, Tycho Brahe, se escribe con Y y Tycho Brahe. Él hizo, él fue como el, en realidad el que dedicó su vida a medir, a tomar a la hora, la posición del objeto de los planetas y ahí
Kepler se colgó de eso. Brahe murió antes de que pasara esto. Ejemplo, para que se entienda un poco mejor. Los planetas del sistema solar tienen órbitas elípticas según lo demostrado por Kepler. Al respecto, ¿es falso que? Falso, ojo. Los planetas se mueven más rápido cuando están más lejos del Sol. Esto es falso. Si estoy más lejos, más lento, me demoro más. Así que, para afuera. Después, ojo, pregunta por la falsa, ya que uno tiende a confundirse con esto, ahí está en mayúscula. Para todos los planetas, un foco de la órbita está ocupado por el Sol. Recuerden, son órbitas elípticas y el Sol está en uno de los focos, así que esto naturalmente es correcto. Como es correcto, no nos sirve porque nos pregunta por la falsa. Y esto es un concepto interesante que se los aprovecho de decir, por eso lo puse, para acordarme. El afelio es el punto más cercano de la órbita de un planeta con el Sol. Bueno, esta helio, así sin H, digamos, este helio viene de Sol. Y el A, yo lo recuerdo, porque el A, por ejemplo, suena como una preposición que significa como lo contrario. Entonces, afelio es como estar lejos del Sol. A es como lo negativo, por decirlo así. Entonces, el afelio en realidad es el punto más lejano de una órbita con el Sol, porque el punto más cercano entre la órbita de un planeta y el Sol se llama perihelio, escrito así. Aquí voy a aprovechar de colgarme. Perihelio, pero es tal como se ve escrito, o debería ser, en español, digamos. Afelio, punto más lejano de un planeta con el Sol. Voy a escribirlo así rápido para que... sí, afelio. Y el perihelio son conceptos que a veces no está de más saberlo. Punto más cercano a un planeta con el Sol. Es una lecera, pero a veces la pregunta. Conclusión, esta sería la falsa, sería la uno que es falsa, mentira, y la 2 y perdón, y la 3 la 3 que también es mentira. Así que pasa esto que está acá, que es la uno y 3 son falsas, así que es la E. Voy a colocarlo acá porque no tiene sentido. No hay dudas, seguimos con esto. Estando en el afelio, que es el punto más lejano, iría más lento. Exactamente, exactamente, muy bien. Estas son preguntas estándar, PSU, o como se llame. No, PSU, porque esta es de la PSU, esta es la primera prueba de transición. Pero es lo mismo prácticamente. Lamentablemente yo celebré cuando dije, "Oh, van a anular la PSU", pero bueno, obviamente van a colocar otra cosa, casi igual, por no decir lo mismo. Así que vamos a continuar con los tipos de fuerza como tal. Bueno, de hecho ya hemos estado hablando de, obviamente, de un tipo de fuerza, que es la fuerza de gravedad, pero la fuerza de gravedad tiene como una forma de mencionarse, una forma de decirse mucho más natural, que tiene relación con los cuerpos que están, por ejemplo, aquí, en el planeta Tierra, que es el peso. El peso o fuerza de gravedad. ¿En qué consiste? El peso es la fuerza que ejerce un planeta sobre un cuerpo. Por ejemplo, aquí hay un círculo, una esfera, bueno, un cuerpo, una esfera. Al estar en un planeta, como por ejemplo la Tierra, ya todos los ejemplos y todas las cosas son en el planeta Tierra, ya, por si acaso, tiene peso. Y el peso se calcula de la siguiente forma: masa por aceleración de gravedad, por G. Que esto viene por si acaso de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la fuerza en general se calcula como la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo, m por a. Esa es la fuerza, la segunda ley de Newton. Entonces, en el caso particular de cómo se calcula el peso es multiplicando la masa del cuerpo, que pueden ser, en este caso, no sé, una esfera. Póngale unos 5 kilogramos por g, que es la aceleración de gravedad. ¿Cuánto vale la aceleración de gravedad? Galileo la calculó. Es un aprox, esto 9,83.
este es como el número que me acuerdo yo que usaba, la U. A veces usábamos 9,78 dependiendo de la zona, dependiendo de la ciudad, depende de mucho. Pero para efectos PSU y de la media, uno usa que son 10, ya porque es un aproximado, 10 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración de gravedad. Eh, digamos, por decirlo así, la Tierra no es una esfera perfecta, está achatada en los polos, está como aplastada. Entonces se dice que la aceleración de gravedad es mayor, es máxima en los polos, porque al estar más aplastada está más cerca del centro de la Tierra, del núcleo, donde se concentra, digamos, donde podemos asumir que se concentra la masa. Y por el contrario es mínima en el ecuador, en la línea ecuatorial, porque ahí está como aplastado, porque ahí está como lejos en realidad. Es la parte como que está achanchada, digamos, del planeta. Entonces está más lejos del centro de la Tierra. ¿Ya? Pero es un dato nomás, como un detalle. Lo importante es recordar que el peso siempre se calcula como la masa por la aceleración de gravedad. O como uno dice en palabras simples, como uno dice siempre, mg. El peso es mg. Así que, ojo, cuando uno habla de la masa, no sé, pues uno dice, yo peso 80 kilos, está mal, porque eso es la masa. Físicamente hablando es la masa. Obviamente en el lenguaje cotidiano nadie se va a enojar, pues nadie les va a decir, oye, te equivocaste. No creo, espero que no, no sé. Lo que importa es que en realidad ustedes sepan que ese concepto físicamente es incorrecto, porque ustedes deberían decir, yo maso 80 kilogramos, y ojo, kilogramos, que digan gramos, porque digo 80 kilos no dice nada, pero se entiende. Para calcular el peso habría que tener la masa de los 80 y multiplicarlo por 10 aproximadamente. Entonces serían, el peso real de una persona de 80 kilogramos sería de 800 newton hacia abajo, vertical hacia abajo. Ese es como el concepto real. Porque las fuerzas, como bueno, ya pueden ver acá, esa flechita arriba, las fuerzas son vectores. Así que eh, todas las fuerzas tienen una dirección y un sentido distinto en base a qué tipo de fuerza es. En el caso del peso, siempre es vertical hacia abajo, una flecha directamente hacia abajo, porque la Tierra, el planeta Tierra, nos atrae hacia su centro. Por eso siempre es hacia abajo, que es lo que sale acá. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente fuerza, son varias fuerzas, varios tipos, que es uno parecida, la normal. ¿Por qué se llama así? La verdad es que no lo sé, eh, pero lo que les puedo decir es que esta fuerza es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo y es siempre perpendicular a la superficie. ¿Cómo se puede notar? Miren, cuando uno deja un cuerpo, deja, no sé, ya, un control remoto, lo deja en una superficie, ¿cierto? Porque ya no está viendo tele, lo deja ahí. El cuerpo no empieza a flotar, no empieza a como a aplastar y quiere irse para abajo, no destruye la mesa ni nada, se queda quietecito. ¿Cómo se puede quedar quieto? La única explicación que hay es que sabemos que sobre ese cuerpo, ya este de aquí, pongamos que un control remoto, este cuerpo que está acá, tiene una fuerza hacia abajo, sí o sí. Cualquier cuerpo que esté en la Tierra tiene un peso. La Tierra te tira para abajo. Ahí está. Este es el peso, te tira hacia abajo. Entonces, tiene que haber algo que lo contrarreste. Y eso qué cosa que la contrarresta es la normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al estar en la superficie, automáticamente, como la gravedad lo tira para abajo, le ejerce una fuerza a la superficie, porque se quiere ir para abajo. De hecho, si no hubiese superficie, se caería. ¿Qué pasa? Como el cuerpo le ejerce una fuerza a la superficie por la tercera ley de Newton, la superficie le devuelve una fuerza de la misma magnitud en sentido contrario. Y ahí aparece la normal. ¿Ya? Es la reacción de la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie. Ojo, la superficie. La normal y el peso no tienen que ver, no están familiarizadas. No son primos, no son nada. O sea, usualmente valen lo mismo, pero no es el caso, porque generalmente les dicen, no, la normal es la reacción al peso. No es la reacción al peso. ¿Por qué no es la reacción al peso? Porque, por ejemplo, en este caso de aquí, de ese plano inclinado, ahí dice,
el peso es vertical hacia abajo, siempre hacia abajo. Y aquí la normal apunta así como inclinada, como para arriba la de A. Entonces, no nos sirve. No es lo mismo, porque si fuera simple la reacción, apuntaría exactamente en el mismo lugar. Así que, no. Pero claro, de manera matemática, el cuerpo está quietito aquí, así que como está quieto, la fuerza total tiene que ser cero, por decirlo así. Entonces, para que se neutralice el peso, que puede ser, no sé, 20 newton, en este caso en un control remoto, que puede pesar un poquito más, la normal va a valer lo mismo que el peso, solamente en superficies planas, nada más. En una superficie inclinada la cuestión cambia y chao, pero insisto, aquí vale lo mismo, pero no significa que sea la reacción al peso, ni que el peso sea la reacción a la normal, no. Ya, la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo. Bueno, si no hay más nada, seguimos. Queda más fuerza, por si acaso. Queda más fuerza ya, por si acaso hay un par de ejercicios al final y ahí como que se aplica un poco de todo, ya, porque hay que saber qué es la normal y eso. Pero la siguiente fuerza es el roce. Esta es la famosa fuerza que vemos todos los días. Es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo, ojo, que intenta moverse o que se está moviendo. Cuando, por ejemplo, aquí hubiese una persona, una caja, no había cachado que decía ahí, pero hay una persona que quiere empujar la caja. Eh, Le va a costar dependiendo de qué superficie tenga, por ejemplo. No va a ser lo mismo empujar esta caja, póngale que son de 20 kilos, llena de libros, en el asfalto, o sea, en la calle, ahí en el cemento, que hacerlo en una, por ejemplo, esto como que parece ideal, pero una pista de hielo, ya no, o incluso no va a ser lo mismo que hacerlo en tierra, en una tierra así ripio, un camino de tierra. Entonces, va a depender. Obviamente, ya en la calle va a costar porque el cemento genera harto roce. Pero en el hielo no va a hacer nada porque ustedes la van a empujar y se va a mover sola. De hecho, ustedes se van a ir para atrás también, pero por otra razón. Entonces, va a depender. La superficie tiene rugosidad, tiene imperfecciones. Y eso hace que cueste desplazar a los cuerpos. Y va a depender de qué superficie es. No es lo mismo en un metal, no es lo mismo en la tierra, insisto, no es lo mismo en el hielo, no es lo mismo en la nieve. Hay otros caminos que no son de ripio, otros que son de tierra, otros que hay muchas cosas. Lo importante que tienen que saber es que el roce siempre se opone al movimiento. O sea, siempre, si ustedes intentan mover, por ejemplo, esta caja la intentan mover para la derecha, el roce va a ir para la izquierda, va a ir en contra. En cambio, si la persona, pensando en eso, no sé por qué, se pone al otro lado, dice, el roce va para la izquierda, entonces si le empujo para la izquierda, el roce me va a ayudar a mover la caja. No, lamentablemente va a empujar la caja para la izquierda y ahora el roce va a aparecer justo para el otro lado. El roce impide, trata de impedir el movimiento, de manera como simple, por decirlo así. Y hay dos tipos de roce. Tenemos el primero, que es el roce cuando una persona intenta mover un cuerpo, pero no es capaz de hacerlo. Ese es el famoso roce estático. Estático viene de estar quieto. O sea, es lo que les decía yo. Ustedes empujan algo, por ejemplo, puede ser no sé, puede ver, una caja, ya también dibujo esa la calle. Este tipo quiere empujar la caja y fíjense que tiene caleta de cosas. Entonces, fácilmente puede masar unos 30 kilogramos. Entonces, ya al principio va a intentar y no puede. No va a poder y va a aumentar su fuerza. La fuerza que va a ejercer va a ser mayor y quizás no lo va a lograr. Durante todo ese periodo que no logra mover la caja, se dice que el roce es estático, porque no es capaz, digamos, de vencer el roce inicial, el roce estático. No es capaz, necesita más fuerza. O sea, el roce estático, digamos, que va variando acorde de qué fuerza tú le vas dando, ¿ya? Pero siempre se va a oponer. ¿Qué va a pasar? Que esta persona en algún momento va a poder mover el cuerpo. Y cuando el cuerpo, logra vencer el roce estático, cambia de nombre, porque el roce es distinto. Es con la misma superficie, claramente, pero tiene un nombre diferente, que se llama roce cinético. Cinético viene de movimiento, y para que sepan, cinético, si no me equivoco, viene del inglés, o sea, no la palabra, sino que en inglés
cinético se dice con K. ¿Ya? No voy a decir la palabra, pero es con K. De kinesis, por decirlo. Kinesis que quizás venga del griego, probablemente. Por eso aquí aparece una K. Fuerza roce de K, cinético, se calcula. Esto se lo dan por si acaso. Y esto es una ecuación que aparece experimental, se determinó de manera experimental. Un coeficiente de roce, que es esto, la letra griega mu, mu, sí, como las vacas, por n es la normal. Pero esto es para que lo sepan y en el electivo probablemente tengan que hacerlo en común. No recuerdo que aparezca esto, pero se lo muestro porque tienen que verlo. Lo importante es que el roce cuando ustedes logran mover, o esa persona que salía aquí, ese que está ahí, logran mover el cuerpo, cambia y se vuelve un roce cinético. Y bueno, yo creo que ustedes han empujado alguna vez en su vida algo, se darán cuenta que siempre es más difícil mover un cuerpo cuando está quieto, o sea, cuando todavía intentan mover así, ay, como que cuesta. En cambio, cuando ya como que logran moverlo, como que se hace un poquito más fácil, como que, bueno, vencen la inercia y vencen el roce estático. Esto experimental se ha comprobado que esa intuición que tiene uno de que, claro, cuesta más un cuerpo moverlo cuando está quieto a cuando ya se mueve, establece que, de manera universal, por decirlo así, el roce estático es mayor que el roce cinético. Ya, eso es lo que tienen que tener claro acerca de esos dos famosos roces. Si no hay consulta hasta ahora, no sé, quizá alguien tenga alguna duda. Bueno, igual les digo bueno, creo que se lo he dicho la otra vez que le hice clase. Eh, Está mi número, bueno, y de todos los profes en realidad, todas las profes también. Usted, no sé, de hecho a mí alguien una vez me preguntó algo y ahí yo le respondí. Así que pregunten nomás, no hay drama. No necesariamente ahora, si es que no se atreven o qué sé yo, o les salen las dudas cuando están haciendo ejercicio, que es cuando uno en realidad le sale la pregunta, pueden hacerlo, ya, me pueden hablar, eso es lo que quería decir. Siguiente, la tensión. ¿Qué fuerzas llevamos, por si acaso? Llevamos el peso, o la fuerza de gravedad. Llevamos la normal, la fuerza de la superficie. Llevamos el roce, la fuerza cuando intentas mover un cuerpo. Y ahora viene la tensión, la fuerza de las cuerdas. Es la fuerza que ejerce una cuerda sobre un cuerpo. Ejemplo clásico, pero que clásico es un cuerpo que está colgando. El cuerpo eh, quiere caerse, digamos, por decirlo así. No es que se quiera caer, sino que la tierra lo atrae para abajo, entonces el cuerpo quiere ir abajo y hace que la cuerda quede tirante, quede tensa. Ya, sí, tensa, de ahí viene la tensión. Entonces, como el cuerpo quiere ir hacia abajo, automáticamente aparece la reacción, por si acaso la tercera ley de Newton, que hace que la cuerda sufra, digamos, le ejerza una fuerza, perdón, sufra, no, le ejerza una fuerza al cuerpo. Y esa es la tensión. Y va a tirar naturalmente hacia arriba, que es hacia el lado contrario, por decirlo así, porque el cuerpo quiere caer, po. Entonces la cuerda lo que hace es sostenerlo. Como lo sostiene, haciendo una fuerza justamente en dirección contraria, es decir, hacia arriba. Recuerden, el peso siempre va hacia abajo, entonces la tensión va a ir hacia arriba. O en el caso aquí, que es un caso ya que igual es verdad, porque ojo, las cuerdas no necesariamente tienen que estar aquí colgando, puede estar aquí. Hay cuerpos unidos con cuerda y ejercicios de ese tipo, que son muy interesantes. Y bueno, lo mismo, aquí alguien quiere tirar el cuerpo y la cuerda se tensa, entonces la tensión va a ir justamente en sentido contrario. Esa es la tensión. ¿Qué más? Ya, esta es parecida. Esta es como a ver, sí, es la última fuerza. Sí, es la última fuerza. La fuerza elástica. Esta es la fuerza de los resortes. Ya, como que cada objeto tiene su propia fuerza. Bueno, así es la vida. La fuerza elástica es la fuerza que ejerce un resorte sobre un cuerpo debido a que el cuerpo comprimió o estiró el resorte. Miren, en palabras simples, ¿qué pasa? Ustedes tienen un cuerpo común y corriente, aquí por ejemplo, y lo tienen pegado a un resorte. Si ustedes empujan el cuerpo, aquí lo empujó a la izquierda, el resorte quiere volver a estar como estaba. El resorte quiere estar quietecito, así, feliz de la vida.
ustedes lo empujan hacia adentro, entonces obviamente el resorte te quiere tirar de vuelta. Ya, esa fuerza que quiere tirarte de vuelta es la fuerza elástica. ¿Qué pasa? Que ahora, en realidad, ¿qué pasa si yo no quiero empujarlo, no quiero comprimir el resorte, sino que quiero estirarlo? Bueno, si ustedes estiran un resorte, se van a dar cuenta que ahora hay una fuerza que los quiere tirar, los tira también en dirección contraria, o sea, quiere volver al estado natural, quiere que el resorte vuelva a ser normal, a estar quieto, ni estirado ni comprimido. Entonces, esa fuerza que quiere restablecer al resorte a su origen, por decirlo así, en su estado natural, se le llama la fuerza elástica. Que bueno, eh, hay una ecuación que sirve para determinar la fuerza elástica, que es lo que se llama la ley de Hooke, un inglés, me imagino, que hizo esto. ¿Qué es esto? Fuerza elástica se calcula como menos, una constante, que es la constante de elástica, por decirlo así, por delta XI, que eso es la distancia de compresión o de estiramiento. Por ejemplo, la constante se la van a dar. Y esta distancia es la que ustedes van a tener que determinar. Cuánto se comprimió o cuánto se em, estiró el resorte. Y ese menos que sale acá es un menos que se escribe por convención, que establece que siempre la fuerza elástica va a ir en contra tuya. Por ejemplo, tú estiraste el resorte y ahora ¿qué va a pasar? La fuerza elástica quiere restituir, quiere volver, te empuja a ti para que el resorte esté como estaba antes. Y en caso contrario, si tú empujáis al resorte, lo comprimes, ahora la fuerza elástica va a querer dejarlo como estaba, entonces también te va a empujar, ya que es lo que sale acá. Por eso es negativa, porque se dice que es una fuerza que siempre está en contra. O como le dicen por ahí también, la fuerza restituyente, de restituir. Generalmente yo no recuerdo que les pregunten específicamente con la ecuación, pero bueno, lamento decirles que sí se la tienen que saber. Ese delta X es simplemente la distancia de compresión. Por ejemplo, esto que está acá pueden haber sido 5 centímetros. Tú comprimiste el cuerpo 5 centímetros, entonces, y la constante puede ser de 0,2, entonces sería 0,2 por 5. Listo. O acá también, pues aquí tú estiraste el resorte y quizás lo estiraste unos 8 centímetros. Entonces sería la constante que te la van a dar un número por 8 centímetros. Bueno, en paréntesis, usen todos siempre unidades internacionales, así que pasa los centímetros a metros, pero eso es un ejemplo ya como específico. Y en las guías ya hay más cosas, hay cosas más por hacer realmente, ¿ya? Así que ahí las guías están ahí en el chat, en la, en el drive. Vamos a pasar a un ejemplo, a un ejemplo de esto, ya para que se den cuenta que no necesariamente las preguntas son con cálculo y cosas así, a veces son de entender. Dice, Manuel, Nicolás y Gonzalo discuten acerca de la deformación producida por una fuerza aplicada sobre un resorte. Manuel dice, un resorte de menor constante de rigidez siempre experimenta una mayor deformación que otro, de mayor constante de rigidez, bajo la misma acción bajo la acción de una misma fuerza. Eso es lo que dice Manuel. Después dice Nicolás, dice, todos los resortes de acero tienen la misma constante de rigidez. Y Gonzalo dice, a mayor fuerza aplicada, mayor deformación experimenta el resorte. Entonces, ¿qué es lo que hago yo por lo menos? Que bueno, te lo recomiendo, pero no sé si sea el método para todo el mundo. Yo trato de simplificar lo que me están diciendo, porque aquí dicen muchas cosas. Manuel dice, un resorte de menor constante, siempre tiene mayor deformación. La deformación se refiere a si se estira más o se comprime más. Siempre tiene mayor deformación eh, respecto a otro, bajo la misma fuerza. Entonces, estos son los clásicos, las clásicas preguntas que hay que mirar la ecuación. Manuel, en palabras simples, lo que está diciendo es que si tiene menor constante, va a tener más deformación. Eso es lo que está diciendo. Que otro, obviamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que venir a la ecuación. La constante es esta, la K. Si esto es menor,
bajo la misma fuerza. Esto es constante. Vamos a suponer entonces que esto es la misma, ¿cierto? La fuerza es la misma. Si la fuerza es la misma, si la constante disminuye, naturalmente esto, que es la deformación, así le dice el ejercicio, tiene que aumentar, porque el número es lo mismo. La fuerza, la fuerza tiene que permanecer constante. Si uno disminuye, entonces el otro tiene que aumentar para que se equilibren. Esa es la idea. Claro, porque si, a ver, si la fuerza es 2, voy a aprovechar de aquí. A ver, no, es un número más 6, hicimos 6. La fuerza es 6 newton y originalmente, por ejemplo, es de 3 por 2. Entonces, la fuerza es la misma, 6. Pero la constante, que es la primera, esto que está aquí, la constante disminuye, por ejemplo, a 1. Naturalmente, el otro número, es decir, la deformación, tiene que ser 6. Entonces, de 3 pasó a 1, disminuyó, y de 6, claro, no, perdón, de 3 a 1 disminuyó, por ende, el otro número tiene que aumentar. Entonces, si em, la constante disminuye, la deformación tiene que aumentar. O como se dice, son inversamente proporcionales. Y si se están multiplicando, así que son inversamente proporcionales. Si lo quiere ver de esa forma y no pensar en disminuye uno, disminuye otro, no, está bien. En otras palabras, lo que dice Manuel es correcto. Es correcto. Son inversamente proporcionales. Después dice, eh, todos los resortes, Nicolás, todos los resortes de acero tienen la misma constante. Depende del material, depende del acero, depende de todo. No, no es como que llegar y decirlo así tan fácil, así que eso es falso. Depende del material, depende, no, depende de muchas cosas. Gonzalo, a mayor fuerza, más deformación. ¿Qué creen ustedes? Yo tengo un resorte y lo tiro así un poquito, 1 centímetro. Crece 1 centímetro, por ejemplo, lo estiro 1 centímetro. Resulta que si aplico más fuerza, obviamente lo voy a estirar más, po. Así que va a tener mayor deformación. Si alguien lo quiere ver de otra forma, eh, la constante es la misma porque es el mismo resorte. Yo aumento la fuerza, naturalmente este número, que es la distancia, va a tener que aumentar para mantener el equilibrio también. Fuerza aumenta, entonces el estiramiento o la compresión también aumenta. Así que sería correcto. Así que sería 1 y 3, que es la letra C, en la que sale acá. Em, bueno, si alguien tiene dudas me puede preguntar. Si no hay dudas, ya estamos terminando casi. Estamos ya en la parte final, que es esto, el famoso. Este también ejercicio, por si acaso, también está en la guía, en eso de fuerza y gravitación. Son dos. Diagrama cuerpo libre. Esto es lo último. Vamos a tener que hacer un ejercicio de esto, ya, pero no va a ser ahora, obviamente, porque no tenemos tiempo. Pero yo tenía pensado ejercicio y no lo vamos a poder hacer, así que vamos a tener que hacerlo en otro momento. Un diagrama cuerpo libre es un dibujo que muestra todas las fuerzas. Así de simple. Por ejemplo, acá hay una caja, un objeto, está en el planeta Tierra, así que aparece el peso, lo dibujamos. Al estar sobre una superficie, hay normal. Siempre que hay un cuerpo sobre una superficie, va a haber normal. La N, la dibujamos. Ahí está, dibujada. Y hay una persona que la está empujando a la izquierda, perdón, a la derecha, ¿cierto? Está aquí. Así que la dibujamos. Eso es un diagrama de cuerpo libre. Dibujar y colocar la fuerza y todo eso. Eh, ¿Cuándo tiene más sentido esto? Ya, ojo, dibujo con la fuerza. Voy a avanzar rápido porque queda poquito y quiero que vean esto por último. Ya, porque este es rapidito. Acá hay un dibujito, ¿cierto? Dice un objeto de 12 kilogramos, aquí está, se encuentra suspendido en una cuerda, en una cuerda, tal como está acá, ahí está. Pregunta por la fuerza neta. ¿Qué es la fuerza neta? La fuerza neta o resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas. La fuerza neta es el resultado final.
total de todas las fuerzas que existen en ese diagrama, en ese cuerpo, que le están haciendo fuerza a ese cuerpo. Entonces, sobre este cuerpo que está aquí, tendríamos que hacer el dibujo de sus fuerzas. El dibujo, o sea, perdón, este péndulo, bueno, lo que sea que está colgando una cuerda, es de 12 kilogramos. Entonces, miren, el, ¿cómo se llama? El dibujo sería algo como así. El diagrama cuerpo libre, perdón. Ahí está el cuerpo. Esto es lo que uno hace generalmente con un lápiz o en la pizarra de 12 kilogramos. Ahí. ¿Y qué fuerza actúan sobre él? Siempre el peso. ¿Por qué? Porque está en el planeta Tierra. Ahí está. Y el peso es vertical hacia abajo. Y está en una cuerda. Ahí está, una cuerda. Así que va a haber tensión. Y la tensión es en dirección de la cuerda hacia justo hacia arriba, en dirección contraria al peso en este caso. Y ahí está. Nos piden por la fuerza neta. Y la fuerza neta es el peso en este caso, que va hacia abajo. Yo lo voy a colocar positivo, porque me gusta el peso positivo, siempre me ha gustado positivo. Y en dirección contraria, es decir, negativa, la tensión. Ahí le voy a poner nomás. Peso menos tensión. Entonces, disculpen ahí sí. ¿Sabemos el peso? Por supuesto que sabemos el peso, porque el peso es mg menos tensión. Mg, masa por aceleración de gravedad. En este caso, la masa es de 12 kilogramos. Neta, 12 por, bueno, no dice nada, así que cuando no dice nada, asuman que es 10, menos la tensión. Voy haciendo el proceso completamente, ¿cómo se llama? Pulcro, por decirlo así, correctamente matemático, porque esto se puede hacer más así, más simple. Bueno, 12 por 10 es 120, 120 menos T. Y el cuerpo te dice, les dice ahí que está quieto, no se mueve. Como el cuerpo está quieto y no se mueve, la fuerza neta es cero. La fuerza neta es cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está acelerando. Como no está acelerando, el resultado total, la fuerza es cero. Porque la fuerza total se calcula como masa por aceleración y el cuerpo no está acelerando. Esto significa que, bueno, aquí tenemos la ecuación. La tensión la voy a pasar al otro lado. Me queda solamente matemático que la tensión es 120. Entonces, la tensión es 120. ¿Y qué pasa? Que nos preguntan el módulo de la fuerza neta. El resultado de la fuerza neta, ¿cuánto es? Cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se mueve. Lo que hice yo, ¿fue necesario? No. ¿Por qué lo hice? Para mostrarles más o menos un poco cómo se trabaja el tema del concepto de diagrama cuerpo libre, que, insisto, lo vamos a ver de otra, bien, digamos, en una clase como de ejercicios que habrá que hacer porque no alcancé a ver todo bien. Pero esto es la idea, ¿ya? Así que el cuerpo no se mueve, por ende, como no se mueve, no hay, la fuerza neta es cero, que es la letra C. Así que disculpen por los 3 minutos que les quité. Bueno, si tienen dudas, me llaman y, o sea, me preguntan, y ahí les dejo, bueno, deben tener mi número y todo eso. Ya, así que voy a agendar por ahí una clase donde vamos a ver bien esto, vamos a hacer un par de ejercicios ya para que, porque se los debo, porque